All right, well, good morning, everybody. Buenos días a todas. We are continuing in our series in 1 Peter, Living as Exiles. Vamos a continuar en nuestra serie de Viviendo como Exiliados. And when we left off last week in chapter 2, Y donde quedamos la semana pasada en el capítulo 2, Peter was about to get into three difficult relationships Pedro iba a entrar a 3 relaciones muy dificultosas that believers in his day found themselves in. que los creyentes en esos días se encontraban en esa misma situación. The first is being under the authority of an unjust ruler. La primera era estar bajo la autoridad de un gobernante injusto. The second is being under the control of an unjust master. Otra, estar bajo el control de un maestro que era injusto. And the third was being married to an imperfect person. Y la tercera es estar casado con una persona imperfecta. Now, I'll be honest here. Y voy a ser muy honesto aquí. I was really tempted just to skip this whole section Yo estaba muy tentado de solamente brincarme esta sección and see if you just didn't notice. y ver si ustedes ni se daban cuenta. Because there's some really tough dynamics here for us to talk about. Porque aquí hay unas dinámicas muy difíciles que tenemos que hablar. The first and third relationships are relevant enough for us. Las primeras y las terceras relaciones son relevantes para nosotros. I think all of us feel frustration at times about being under the governance of incompetent or unjust rulers. A veces nos sentimos, muy comúnmente nos sentimos mal porque estamos bajo un gobierno injusto. And all of us who are married Y todos los que estamos casados knows what it's like to be married to an imperfect person. saben que es estar casado con alguien imperfecto. Alicia screams amen. Alicia dice, amén. But then we have this relationship in the middle Pero luego tenemos esta relación en medio about masters and servants, de sobre maestros y sirvientes, or some translation says masters and slaves. y como damos y esclavos, And you're like, amos, perdón, What- amos what- y esclavos. what is this about? ¿Y esto qué significa? So it's tempting for us just to skip over this part. Entonces es bien tentador saltarnos esta parte de la Biblia. Say, well, this doesn't apply to me because I'm not a master and I'm not a slave. Y esto no aplica para mí porque yo no soy un amo, yo no soy un esclavo. But Peter teaches us a principle through these relationships that is incredibly relevant to us still today. Pero Pedro nos enseña sobre en estos versículos que realmente sí es relevante para nosotros. And even though how we think about these relationships has changed, Y aunque hemos pensado que estas relaciones así han cambiado, the principle Peter teaches is still really important. el principio que Pedro nos enseña realmente es muy importante. Because for Peter, these three relationships are merely applications of one single principle. Porque para Pedro todas estas relaciones es la aplicación de un solo principio. And that is the one that for a Christian is our primary calling. Y ese principio como cristianos es nuestro llamado principal. To be patient and faithfully to have patience and faithful endurance in the face of unjust suffering. De ser pacientes y tener fidelidad y ser perseverantes. Now, in how Peter talks about these three relationships, Y cómo viene Pedro y habla de estas 3 diferentes relaciones. Peter tells us that God is not blind to our suffering, Y Pedro nos dice aquí que Dios no es ciego a nuestro sufrimiento, that he will give us justice one day. que Él nos va a dar justicia un día. But in the meantime, right now, Pero mientras en el momento ahorita, he is using your suffering as part of a redemptive work on earth. Él está usando su sufrimiento como un trabajo aquí en la tierra. And so the word Peter uses to introduce each of these three relationships Entonces la palabra que Pedro utiliza para introducir estas 3 relaciones, the word that Peter wants us to understand in all these difficult relationships la palabra que Pedro quiere que nosotros entendamos en estas 3 situaciones difíciles is submit. es someterse.
Submit is the first word used in verse 13, Someterse es la primera palabra utilizada en el versículo 13 and it opens Peter's discussion of each of these three relationships. y abre la discusión de Pedro en estas tres diferentes situaciones y relaciones. And sometimes us Christian men wrongly think that submission is a woman's issue. Y nosotros los hombres pensamos que el someterse es un problema de las mujeres. Because the Bible tells the wife to submit to the husband. Porque la Biblia dice que la esposa debe de someterse al esposo. But Peter shows us that it is an important part of the life of every single Christian. Pero Pedro nos dice que es una parte importante de cada cristiano. And it is one of Christ's most dominant characteristics. Y es una de las características más dominantes de Cristo. Imagine Jesus Christ, God himself, all the power that he had. Imagínense Jesucristo con todo el poder que él tenía, el Hijo de Dios, And all that he let happen to him, y todo lo que él permitió que le sucediera a él, all that he submitted to todo lo que él se sometió for us. por nosotros. Yes, God has called us to thrive, to soar, to rise above. Sí, Dios nos ha dado el que tenemos que sobresalir, de que tenemos levantarnos, But he's also called us to humble ourselves, pero también nos está llamando a ser humildes to surrender and die to y ourselves, someternos y morir a nosotros y a nuestra carne, to submit. a someternos. And right in the middle of Peter's discussion of these three relationships, Y en medio de la discusión que tiene Pedro aquí sobre estas tres relaciones, Peter points to Christ, Pedro viene y apunta a Cristo, because Christ is our guiding example of how we should approach any relationship in which we experience injustice. porque Cristo es como nosotros debemos de acercarnos y cómo debemos de ver cada relación que nosotros estemos sufriendo. We looked at this example last week, and we're going to look at it again because this is the example of how we follow in every difficult situation. La semana pasada vimos ese ejemplo y lo vamos a volver a ver, y así es como debemos de seguir una situación difícil. Starting in verse 21, For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you might follow in his steps. En 1 de Pedro 2:21, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Verse 23, when he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly. Versículo 23, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to him and live to righteousness. By his wounds you have been healed. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. So when Christ faced injustices, Entonces, cuando Cristo se enfrentó a la injusticia, what did he do? ¿qué es lo que él hizo? Number one, he was patient. Número uno, él fue paciente. He knew suffering was a part of God's plan for salvation. Él sabía que el sufrimiento era parte del plan de la salvación. Some Christians, I explained last week, Algunos cristianos que explicamos la semana pasada have bought into this lie that if you follow Jesus, everything is going to be good, everything's going to be easy, everything's going to be right. se han creído esta mentira de que si usted se vuelve cristiano, todo va a estar bien, todo va a estar color de rosa, todo va a estar súper bien. I don't know what Savior you're following, but that is not Jesus. Yo no sé qué Salvador siguen, pero eso no es Jesús. To follow in the steps of Jesus means we should expect unjust suffering. Siguiendo los pasos de Jesús, vamos a esperar injusticias. Jesus didn't come into Jerusalem in a Ferrari, taking up residence in a mansion. Jesús no vino a Jerusalén, él no entró en un Ferrari, ¿verdad? En He un came, carro. he came in on a donkey and he died on a cross. Él entró en un burro y él murió en la cruz. Number two, Jesus
committed himself to him who judges justly. Número 2, Jesús se encomendó a aquel que juzga con justicia. Jesus knew earthly justice may never come, Jesús sabía que la justicia terrenal nunca iba a venir, but God would give it to him in his heavenly country. y Dios se la iba a dar a él en su país celestial. Number 3, Jesus kept doing good even when being slandered. Número 3, Jesús siguió haciendo el bien incluso cuando era calumniado. Even when others wronged him, Aún en el momento que otros estaban siendo malos con él, he kept doing right, él continuaba haciendo el bien, knowing that in all situations sabiendo que en todas las situaciones he would respond first and foremost to God, él primeramente iba a responderle a Dios, and God would vindicate him one day. y Dios lo reivindicó en un día. And then number 4, Y luego número 4, Jesus' patient suffering under injustice was the means by which he saved us. el sufrimiento paciente de Jesús bajo la injusticia fue el medio por el que nos salvó. Jesus was fine with the fact that by God bringing salvation to the world, Jesús estaba bien de que el plan de Dios de traer la salvación al mundo, he had to bring it in through his wounds. él tenía que traerlo a través de sus heridas. And his wounds were the means by which God saved us from hell. Y sus llagas fueron el significado de que Dios nos salvó del infierno. And Peter tells us in some mysterious way that is true of us as well. Y Pedro nos dice en una forma misteriosa que es verdadero para nosotros. And so as we look this week through these 3 difficult relationships now, Entonces, a través de, en esta semana, mientras miramos estas 3 difíciles relaciones, let us remember these 4 examples Jesus has left for us recuerden estos 4 ejemplos que Jesús nos dejó aquí. and how we should act in the face of Y injustice. como nosotros debemos de actuar cuando estemos enfrente de las injusticias. And so the first relationship difficult Entonces, la primera relación dificultosa that Peter talks about is with the emperor and every human authority. de que habla Pedro es el emperador y toda autoridad humana. Starting in verse 13, I have the verses up here, but if you have your Bible, we are in 1 Peter chapter 2. If you don't have a Bible, we have them in the back, NIV and Reina Valera. Entonces estamos en Primera de Pedro, segundo 2:13. Si no tienen Biblia, allá tenemos atrás, aquí están en la pantalla, pero síganos en sus Biblias. Be subject for the Lord's sake to every human institution, whether it be to the emperor as supreme, Primera de Pedro 2:13. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad, or to governors as sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good. o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. For this is the will of God, that by doing good you should put to silence the ignorance of foolish people. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Live as people who are free, not using your freedom as to cover up for evil, but live as servants of God. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para encubrir su maldad, sino que viven como siervos de Dios. Honor everyone, love the brotherhood, fear God, honor the emperor. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey. Now, I want to look at a couple of these verses. Quiero ver uno de estos versículos. Here in verse 13, he says, be subject for the Lord's sake to every human institution, whether it be to the emperor as supreme. Aquí en el versículo 13 vamos a volver a verlo. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad. He's saying, be subject for the Lord's sake. That means you are responding first and foremost, not to them, but to God. Y aquí dice, sométanse por causa del Señor a toda autoridad. Y aquí no se están sometiendo a esa autoridad, se están sometiendo a Dios.
or to governors as sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good. O a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Even when the people who occupy these offices are wrong, are corrupt, are fallible, Aunque las personas que ocupen estos puestos de autoridad sean malas, no hagan lo correcto, the office is appointed by God. God allowed it. God has controlled it. God has allowed this to happen. esa oficina, ese gobernador, Dios lo permitió y Dios lo puso en ese lugar. Even if you don't respect the person that is in office, Y aunque usted no respete a esa persona que está en esa oficina, even if you don't respect the president or the mayor of your city, o aunque usted no respete el presidente que tenemos o el alcalde de nuestra ciudad, even if you don't agree with them, aunque usted no esté de acuerdo con esa autoridad, you have to understand the office has been appointed by God. deben de entender que el gobernador fue colocado por Dios, That God allowed them to be there for some reason. que Dios permitió que ellos estuvieran ahí por alguna razón. And in verse 15, for this is the will of God, that by doing good you should put to silence the ignorance of foolish people. Y el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. We are not submitting because they are better than us, No nos estamos sometiendo porque ellos son mejores que nosotros or because they own o us, porque ellos nos pertenecen, but because our real authority is God. y es porque nuestra verdadera autoridad es Dios. We choose to submit to our governors, to our authorities because of God, for His sake. Nosotros escogemos seguir a nuestros gobernadores porque ellos son puestos por Dios. Okay, so the big question is, Entonces la gran pregunta es, how do you submit to government leaders ¿cómo se puede someter a líderes del gobierno when there's so much about their lives, their beliefs, and their policies that you disagree with? y cuando usted está en desacuerdo de cómo ellos viven y cómo ellos actúan? Well, first, realize that Peter would not approve or endorse the vast majority of what leaders of his day did. Entonces, digamos, número uno, Pedro, él no estaba de acuerdo en lo que hacían los líderes en los tiempos anteriores. I'm pretty sure that if in Peter's day there was free elections, Yo estoy muy seguro que si en los tiempos de Pedro fueran las elecciones libres, así como ahora, he would not have voted for any of the Caesars. él no hubiera votado por ninguno de los Césares. We do have reason to complain about our leaders, about our presidents, about our government leaders. Nosotros sí tenemos razón para nosotros quejarnos de nuestros líderes, de nuestro presidente, But Peter had way more reasons than we do. pero Pedro tenía muchas más razones que nosotros. This letter was written around 60 AD. Esta carta fue escrita alrededor de hace 60 años antes de Cristo. Después. 600 después de Cristo. Which means that the emperor who Peter is talking about is Nero. Y aquí Pedro estaba hablando del emperador, él era Nero. And Nero intentionally set Rome on fire. Este emperador, él intencionalmente puso a Roma en fuego. Then he stood on his balcony and he watched it, Y luego él se paró en su balcón y él miró. playing his harp Él estaba tocando su arpa, like he was some kind of tragic musician playing to the background of fire. como si él era un músico trágico ahí tocando su arpa, viendo toda la destrucción. Then he blamed the whole thing on Christians Y luego él le puso toda la culpa a los cristianos and used it as a pretext to arrest all these Christians and then feed them to lions. y lo usó como pretexto para arrestar a todos los cristianos y dárselos a comer a los leones. This is the emperor whom Peter is talking about when he says submit to human authority. Este es el emperador del cual estaba hablando Pedro, en donde él nos dice sométanse a toda autoridad. This is the emperor that Peter says honor the emperor. Este es el emperador en donde Pedro dice honren al emperador. Not because Peter is okay with what he did, No es porque Pedro él está bien por lo que él hacía, but Peter understands there's so much more to this. pero Pedro entiende que hay mucho más.
en esto. And so Peter tells us 4 things here about our submission to rulers. Entonces Pedro nos dice 4 cosas aquí en someternos a la autoridad. First, we always do it with respect and honor. Número 1, siempre con respeto y honor. Even when we don't agree with them, Aunque nosotros no estemos de acuerdo con ellos even when we personally dislike them, y cuando personalmente no nos caen bien, we can respect that the office they occupy is God-given and worthy of our respect. podemos respetar que la oficina que Dios ha seleccionado, nosotros la debemos de respetar. That's what Peter's doing here. Esto es lo que Pedro está haciendo aquí. Peter was not part of some anti-emperor Facebook group. Pedro no estaba en un grupo de Facebook que era anti el emperador. He recognizes God-established government Él reconoce el establecimiento que Dios colocó and police forces as a gift to humanity, and that the office should be respected. y la policía y que la oficina debería de ser respetada. Number 2, Número 2, he says we submit to them as free men. nos sometemos a Él como hombres libres. Again, not because they are superior to us or because they own us, No porque ellos son superiores a nosotros o porque nosotros les pertenecemos a ellos, but as Christians, pero como cristianos, you are under the authority and control of no one but God. usted está bajo la autoridad solamente de Dios. But in that freedom, Pero en esa libertad, you are still God's servant. usted es un siervo de Dios. And he wants you to submit to them for his glory Y Él quiere que usted se someta a ellos para su gloria and for the cause of Christ. y para la causa de Cristo. Not using your freedom as a cover up for evil, but No. as God's slaves. No usar su libertad como un... Verse 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Number 3, Número 3, in submitting to authority, we never disobey the commands of God. al someternos a la autoridad, nunca desobedecemos a los mandamientos de Dios. There are certain lines we can never and should never cross. Hay líneas que nosotros nunca debemos de cruzar. If our government one day tells us that we cannot preach Jesus as the only way for salvation, Si el gobierno nos dice que nosotros no podemos predicar a Jesús como nuestra única manera de salvación, by God's grace, we're not going to change our message one bit. por la gracia del Señor, nosotros no vamos a cambiar nuestro mensaje. We have to honor what God says Nosotros debemos de honrar lo que Dios dice about the sanctity of marriage in this community, de la santidad del matrimonio en esta comunidad, about the sanctity of life, de la santidad de la vida, regardless of what the government says. independientemente de lo que diga el gobierno. There are certain kinds of marriages Hay cierto tipo de matrimonios that we can't support in this church. que nosotros como iglesia no soportamos, Doesn't matter what the government says. no importando lo que diga el gobierno. We can respect them, Nosotros podemos respetarlos, but we will never disobey the commands of God. pero nunca vamos a desobedecer los mandamientos de Dios. And this leads us to the last thing that Peter says. Y nos vamos a ir a lo último que decía Pedro. Honoring emperors does not preclude speaking out against evil. Honrar a los emperadores no impide hablar contra el mal. Notice that in verse 17 when he says honor the emperor, En versículo 17 dice, respeten al rey. it is only one of 4 commands in that final verse. Es solamente uno de los 4 mandamientos en ese último versículo. He says honor everyone, love the brotherhood, fear God, and then honor the emperor. Él dice aquí, den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Honor everyone and loving the brotherhood means that we speak up for their suffering. Amen a los hermanos, teman a Dios, eso significa que tenemos que hablar por nuestros hermanos. So these are the 4 ways that Peter tells us we can relate to an imperfect and fallible government. Y estas son las 4 maneras como nosotros podemos relacionarnos con un gobierno Fallible. Wrong. falible, Falible. con un gobierno falible. Always with respect and honor, Siempre respetar y honor,
As free men, como hombres libres, in submitting authority, we never disobey God, the commands of God, al someternos a la autoridad, nunca desobedecemos los mandamientos de Dios. and honoring emperors does not preclude speaking out against evil. Y honrar a los emperadores no impide hablar contra el mal. And what happens when you do this? ¿Y qué sucede cuando usted hace todo esto? What happens when you live these things? ¿Qué sucede cuando usted vive todas estas cosas? People see Christ. Las personas empiezan a ver a Cristo. They see someone who is confident that politics and earthly kings don't have the last word. Ven a alguien confiado de que el gobierno y las políticas no tienen la última palabra. They see people who belong to an earthly kingdom with a perfect king, Ven a una persona, with a heavenly kingdom with a perfect king. Sorry. Yeah, ven a una persona con un reino celestial, with a perfect king. con un rey perfecto. Amen. It's just like Peter tells us in verse 15. Así como nos dice Pedro en el versículo 15. For this is the will of God, that by doing good you should put to silence the ignorance of foolish people. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Here in Honduras, over the last 10 years that I've lived here, there's been all kinds of injustices by the government. En los últimos 10 años que he vivido aquí en Honduras han existido injusticias por el gobierno, múltiples injusticias. Peter tells us it is by how we respond to that Pero nos dice es como nosotros respondemos a estas injusticias, on how people will see Christ. es como las personas van a ver a Cristo. Will we act like the rest of the world, Si nosotros actuamos igual que los demás del mundo, or will we act like Peter just told us? o actuamos como nos acaba de decir Pedro. The second relationship that Peter talks about here La segunda relación que habla aquí Pedro en estos versículos is with an unjust earthly master. es un injusto amo terrenal. Starting in verse 18, he says, "Servants, be subject to your masters with all respect, not only to the God not only to the good and gentle, but also to the unjust." En el versículo 18 dice, siervos, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Verse 19, "For this is a gracious thing when mindful of God, one endures sorrows while suffering unjustly." Versículo 19, porque es digno de elogio que por causa de la conciencia ante Dios se soporten las aflicciones aún sufriendo injustamente. For what credit is it if when you sin, you're beaten for it, you endure? But when you do good and suffer for it, you endure. This is a gracious thing in the sight of God. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. And you thought the first section was challenging. Y ustedes pensaban que la primera sección era un reto, ¿ah? This is so much more. Este tiene más reto para nosotros. Now, let me acknowledge this first. Entonces vamos a ver esto primero. This passage has been twisted and manipulated to justify slavery or to minimize the injustice that slavery has caused. Este pasaje se ha manipulado para poder justificar la esclavitud. But if you read this Pero si usted lee estos versículos and you think that Peter is supporting slavery, y usted está pensando que Pedro está a favor de la esclavitud, it's a severe misreading of this passage. es leer erróneamente este pasaje. First off, slavery in Rome was different than slavery in the Americas that we're used to. La esclavitud en Roma era completamente diferente a la esclavitud aquí en las Américas, a lo que estamos acostumbrados. In the Americas, slavery was tied to ethnicity, or even worse, an idea that people were superior because of ethnicity. En las Américas, Ethnicity. en las Américas la esclavitud estaba relacionada con las etnias.
Entonces era de que tenía que someterse a la autoridad por su etnia. But in Rome, Pero en Roma, you became a slave one of two ways. usted se convertía como esclavo de dos maneras. Number one, because Rome conquered your nation. Número uno, porque Roma conquistó su nación. Or number two, you sold yourself into slavery to pay off a debt. Y número dos, usted se vendió a la esclavitud para poder pagar una deuda. Slavery in Rome was not tied to ethnicity. En Roma la esclavitud no estaba unida a la etnia de la persona, a la etnicidad. Many slaves would look just like other Romans. Muchos esclavos se miraban igualitos a otros romanos. And generally, you were freed by the age of 30. Y generalmente eran libres después de los 30 años. But there were 60 million people who were enslaved throughout the Roman Empire. Pero habían 60 millones de personas ligadas a la esclavitud en el Imperio Romano. Now, this system was full of injustices also. Y el sistema estaba lleno de injusticias. So neither Peter nor Scripture is condoning any version of slavery. Y ni Pedro y ni ninguna escritura está condonando la esclavitud. In fact, Scripture strictly condemns it, says it's wrong. La escritura condena la esclavitud, dice que está mal. Slavery that involves taking someone captive by force Esclavitud es cuando una persona es tomada en cautividad, is condemned in the Bible. es condenada en la Biblia. Exodus 21:16, whoever steals a man and sells him, and anyone found in possession of him shall be put to death. Éxodo 21:16, el que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga aún en su poder, será condenado a muerte. In 1 Timothy, Paul put slave traders in the same category En Primera de Timoteo viene Pablo y pone en la misma categoría a los que vendían a los esclavos, as people who kill their parents. a personas que mataban a sus padres. Slave kidnapping, as seen here, is one of the few things that the Old Testament calls the death penalty for. El vender esclavos es como el Viejo Testamento, donde vemos que ellos lo condenan a muerte. The second thing we see, La segunda cosa que vemos, the entire message of the gospel subverts the idea of slavery, is against. todo el The entire message of the gospel is against the idea of slavery. El mensaje completo del Evangelio está en contra de la esclavitud. Because the gospel teaches us that all people are made in the image of God. Porque la Biblia nos dice de que todos somos hechos a imagen de Dios. We're all united by a common problem, Todos estamos unidos en los problemas comunes, which is sin. que es el pecado. And we all have a common hope, Y todos tenemos una esperanza común, which is the blood of Christ. que es la sangre de Cristo. In Christ, we are brothers and sisters. We are one family. En Cristo somos hermanos y hermanas y somos una sola familia. The poor sits down with the rich. Los pobres se sientan con los ricos, And in the kingdom of God, y en el reino de Dios the slave is equal to the master. el esclavo es igual al amo. So when injustice comes, Entonces cuando viene la injusticia, like Peter, así como Pedro, we take refuge in what he tells us to do. tomamos refugio en lo que Él nos dice que debemos de hacer, That we follow the example of Christ. que debemos de seguir el ejemplo de Cristo. In here, in this relationship, En esta relación, Peter is talking about the unjust treatment of slaves from masters. Pedro está hablando sobre las injusticias de los amos a los esclavos, But he gives them the same example pero da el mismo ejemplo that Christ gave us for all of us, que Cristo nos dio a todos nosotros, that we looked at the beginning of this. que nosotros vimos al principio de todo esto, That Jesus was patient, de que Jesús fue paciente, that Jesus committed himself to him who judges justly. que Jesús se encomendó a aquel que juzga con justicia. Jesus kept doing good even when he was slandered. Jesús siguió haciendo el bien incluso cuando era calumniado.
And Jesus' patient suffering under injustice was the means by which he was saved. Y el sufrimiento paciente de Jesús bajo la injusticia fue el medio por el que Él nos salvó. We must continually rest on the fact Nosotros debemos de descansar en el hecho that this world is not our home. de que este mundo no es nuestro hogar. I am a stranger. I am an exile in this world. Yo soy un exiliado en este mundo, yo soy un extraño. And my ultimate justice and reward will be found in the resurrection Y mi justicia en el mundo la voy a encontrar en la resurrección in my eternal kingdom. y en mi reino eterno. And every day I get one day closer to my heavenly home, Y cada día me voy acercando más a mi hogar celestial and I can't wait for it. y yo no puedo esperar en llegar ahí. And so the third relationship that Peter talks about here, Y la tercera relación que aquí habla Pedro, that where people are treated unjustly, donde las personas son tratadas injustamente, is being treated unjustly in marriage. es ser tratado injustamente en el matrimonio. 1 Peter chapter 3 verse 1. Likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives. Primera de Pedro 3:1. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, a modo de que, si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganadora más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. When they see your respectful and pure conduct, Al observar su conducta pura y respetuosa, do not let your adorning be external, the braiding of hair and the putting on of gold jewelry or the clothing you wear, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, but let your adorning be the hidden person of the heart, with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. más bien que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede del íntimo del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. For this is how the holy women who hoped in God used to adorn themselves, by submitting to their own husbands. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una mostrando respeto a su esposo. As Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, and you are her children, if you do good and do not fear anything that is frightening. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Now I get it. Ok, yo lo entiendo. To our modern ears, Para nuestros oídos modernos, we don't want to hear this. no queremos escuchar esto. I get it, ladies. You don't want to hear that. Las escucho, mujeres. Ustedes no quieren escuchar esto. ¿Ah? I'm on your side. It's Mother's Day. What are you doing, Pastor Chris? I get it. Es el Día de las Madres. ¿Qué está haciendo el Pastor Chris? I understand. Yo lo entiendo. No. I was going to suggest Yo iba a sugerir that Alicia call me Lord all day que Alicia me dijera Señor todo el día and see how it goes. y a ver cómo me iba. Señor Chris. No. But seriously, though, Peter says, Pero Pedro dice, let's look at Sarah. miremos a Sara. And you are her children Y ustedes son sus hijas. if you do good and do not fear anything that is frightening. De ellas si hacen el bien y viven sin ningún temor. So the question that Peter is asking you, ladies, Entonces la pregunta que le está haciendo Pedro a ustedes, mujeres, how do you submit to your husband in a Christ-like way? ¿cómo se puede someter a su esposo en una manera como Cristo? Now, we see here in Peter's mind Aquí vemos en la mente de Pedro, is a wife with an unsaved husband, es una esposa con un esposo que no es salvo, because that was really common in the early church. porque eso era muy común en la iglesia inicial And it's really common here in Honduras as well. y es muy común aquí en Honduras también.
And a lot of times you feel lost. Y muchas veces nos sentimos perdidos. You, as the wife, you are a follower of Christ, Usted como esposa y usted sigue a Jesús, but your husband is not a believer. pero su esposo es un no creyente, no cree. And that is why Peter says, those who do not obey, those who are not Christians, Por eso Pedro dice, esos que no obedecen, esos que no son cristianos, will be won without a word through your conduct. serán uno a través de su palabra, a través de su conducta. But even if both of you are Christians, Y aunque los dos sean cristianos, I know that there's moments of frustration yo sé que existen momentos de frustración. where your spouse lets you down, Cuando su pareja lo decepciona, where he is just flat out wrong, cuando su pareja está completamente equivocado, where he wrongs you. cuando él se equivoca con usted, Because I do it every day. porque yo lo hago todos los días. So how do you respond like Christ in that Y moment? usted entonces, ¿cómo responde a esa situación como Cristo? Verse 7 says, likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. Va a ser así como el versículo 7. De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. So Peter gives us the same question, men. Entonces Pedro le da la misma pregunta a los hombres. What does it mean to show honor to your wife in a Christ-like way? ¿Qué significa darle honor a su esposa en manera como Cristo? And I'll admit, a lot of men have no clue on how to do this. Y yo sé que muchos hombres no tienen ni idea cómo hacer esto. So here are 3 ways to honor your spouse. Y aquí están 3 maneras para honrar a su pareja. You use your power to bless and serve, not to manipulate and control. Utilizas tu poder para bendecir y servir, no para manipular y controlar. Peter points to power that both men and women have in the relationship. Pedro apunta al poder que cada hombre y mujer tienen en una relación And he shows you what to do with it. y le muestra qué hacer con ese poder. Now, men, of course, usually have physical power. Generalmente el hombre tiene poder físico. Men are usually or typically bigger and stronger. Normalmente el hombre es más fuerte, él es más grande. I think that's the primary reason Peter says that women are the weaker vessel, because men are bigger and stronger. Probablemente Pedro dice de que la mujer es la vasija frágil porque el hombre es más fuerte, But also in Rome, pero también en Roma women didn't have any power in marriage. la mujer no tenía poder en el matrimonio. The marriage laws were much better for men than they were for women in Rome. Las leyes del matrimonio eran mejores para los hombres que para las mujeres. Men could have affairs. Los hombres podían tener affairs, otras mujeres, aventuras, And the women could be killed if they did so. y las mujeres las mataban si ellas eran infieles. Men could divorce their wives for pretty much any reason, Los hombres podían divorciarse de las mujeres por cualquier razón, but wives couldn't divorce their husbands. pero las esposas no podían divorciarse. And the divorce always favored the man. Y el divorcio siempre favorecía al hombre. The money was his, the kids were his, El dinero era de él, los niños eran de él. and then many divorced women had to resort to prostitution. Y luego muchas mujeres divorciadas tenían que irse a la prostitución. It was an extremely unjust system. Era un sistema muy injusto. But the point here is that legally she was the weaker vessel. Pero el punto aquí es que legalmente ella era la vasija más frágil. In the New Testament, we see that the wife is also told to submit in ways that the husband is not. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo la mujer debe de someterse a ciertas maneras y el hombre no es igual. It's not a bad thing. No es algo malo. It's a beautiful Christ-like thing, Es algo hermoso como Cristo,
But as Peter says, Pero como Pedro dice, it puts her in a weaker position. lo pone en una posición de debilidad. Other people believe that Peter means here that women are more emotionally sensitive, more nurturing, more compassionate than men are. Pedro dice que las mujeres es más sensible a las emociones, ellas son más compasivas que los hombres, They have the mothering instinct, ellas tienen el instinto de madre, have that sensitivity. tienen esa sensibilidad, Doesn't make them inferior though. pero eso no las hace inferiores. If I had a thermometer and a hammer, which would you tell me is weaker? Si yo tengo un termómetro y un martillo, ustedes cuál me dirían cuál es el más débil. In some ways, it's the thermometer, right? Because it's more fragile. En ciertas maneras el termómetro, ¿verdad? Porque es más frágil. But the thermometer can do a lot more stuff than the hammer can. Pero el termómetro puede hacer muchas más cosas que un martillo. In many ways, a thermometer is more powerful and more useful than a hammer. Y en muchas maneras el termómetro es más útil y se puede utilizar más que un martillo. So I believe this is where Peter is going. Entonces yo creo que esto es el punto que Pedro está dando. Even though in this time that Peter is writing, Aún en este tiempo que Pedro está escribiendo, women were in much weaker positions. las mujeres estaban en posiciones más débiles. None of those make her inferior. Ninguna de esas la hace a ella inferior. And that's what Peter means when he says, you are heirs with you in grace of life. Y eso es lo que dice Pedro, que which verse? Herederos con usted en la gracia de la vida. Your wife, your husband is your heir with you alongside in Christ. Su esposa y su esposo deben estar juntos con Dios, con Cristo. Your wife, your husband is your full equal. Su esposa y su esposo es su equidad completa. And Peter says that whatever power you have in the relationship Y Pedro dice que cualquier poder que tiene en la relación should be used to honor your wife or your husband. debe de ser utilizado para honrar a su esposo o a su esposa. Husbands, your power should be used to honor her, to serve her, not to manipulate or exploit her. Los esposos deben de honrarla a ella, no deben de explotarla ni manipularla. Should live with her in an understanding way. Deben de vivir con su esposa de una manera entendible. As husbands, we understand that our wives are emotionally wired differently than us. Y como esposos sabemos que nuestras esposas en sus sentimientos son completamente diferentes. That's a good thing. Eso es algo bueno. We must seek to understand our wives, Nosotros debemos de buscar y entender a nuestras esposas, learn their love languages, aprender sus lenguajes del amor and learn to love them on their terms. y aprender a amarlas en sus términos. The second way for us to honor our spouse is in all things do good, obey God, and trust Him. La segunda manera de honrar a nuestra pareja es en todo hace el bien, obedece a Dios y confía en Él. When Jesus was faced with complete injustice, what did He do? Cuando Jesús se encontró a completa injusticia, ¿qué hizo Jesús? He committed Himself to He who judges justly. Él se sometió a quien es el que juzga justamente. And then He kept doing good. Y luego Jesús continuaba haciendo el bien. He kept trusting God with the results. Él continuaba confiando en Dios en los resultados. That's why Peter uses the example of Sarah Entonces viene Pedro y utiliza el ejemplo de Sara in verse 5 and 6. en versículos 5 y 6. For this is how the holy women who hoped in God used to adorn themselves by submitting to their own husbands. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una mostrando respeto a su esposo. As Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, and you are her children if you do good and do not fear anything that is frightening. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor.
The use of Sarah here is really helpful for us. El ejemplo de Sara aquí es nos ayuda bastante a nosotros. Because Abraham was not a perfect man. Porque Abraham no era un hombre perfecto. I know we have our songs about Abraham. No sé que tenemos canciones sobre Abraham. Father Abraham had many sons, and I am one of them, and so are you. El padre Abraham tenía muchos hijos y muchos de ustedes. Father Abraham, da 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 da. No me la sé. But Pero if you read Genesis, usted se va al libro de Génesis, you'll see that Abraham did some really dumb things sometimes. puede ver de que Abraham hacía cosas bien tontas también. He led his family to places he shouldn't have gone. Él lideró a su familia en lugares donde no tenía que haberse ido. He made some really dumb decisions sometimes. Él hizo unas decisiones no muy certeras, But Sarah stayed by him. pero Sara se quedó junto a él. She submitted to his leadership. Ella se sometió a su liderazgo. She didn't say this guy has no idea what he's doing. Ella no dijo, este hombre no sabe lo que anda haciendo. Would be better if I was in charge. Yo creo que sería mejor que yo llevara la batuta de todo. No, she did the right thing that she knew to do, Ella hizo lo correcto que ella sabía que tenía que hacer. which was honoring her husband's leadership, Era honrar el liderazgo de su esposo, committing herself to God, sometiéndose a Dios, and as a result, y como resultado, she did not fear what was frightening. ella no temía lo que debía temerse. Peter's point El punto de Pedro is in whatever situation you find yourself in, es que independientemente de la situación en que usted se encuentre, you must continue to do good. usted debe de continuar a hacer el bien. You must continue to trust in God. Usted debe de continuar y confiar en el Señor. Because no one else's sin justifies you to sin. Porque el pecado de otro no justifica que usted continúe en el pecado. Your husband or your wife acting stupid or acting like an idiot Que su esposo o su esposa actúe de manera estúpida o de manera tonta doesn't justify you in sinning. no significa de que usted se va a ir al pecado. All you can do is keep obeying God and keep trusting Him. Lo que usted tiene que hacer es continuar y obedecer a Dios y continuar en confiar en Él. And when you do that, Y cuando usted hace eso, God promises to help you just like He helped Christ. Dios promete en ayudarlo a usted así como ayudó a Cristo. Psalm 125 tells us the Lord is good Salmos 1:25 nos dice que el Señor es bueno to those who walk uprightly. a esos que caminan en el bien. He is their shield Él es su escudo and their support. y su apoyo. And the final way Y la última manera is grace is a more powerful change agent than retribution. es la gracia es un agente de cambio más poderoso que el castigo. I think everyone nods their heads at this. Oh, yes, yes. Todos vienen y le decimos sí, 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 sí. But nobody actually believes it. Nobody actually lives it out. Pero nadie lo cree y nadie lo vive. Because grace changes people Porque la gracia cambia a las personas far more quickly than retribution does. mucho más que la retribución. Grace changes their heart. La gracia cambia su corazón. This is what Peter is referring to Esto es a lo que Pedro se está refiriendo when he says, ladies, cuando dice, mujeres, even when you are in the home of an unkind and unsaved husband, aunque usted esté en un hogar con un hombre no salvado, que es un hombre que no es bueno, keep doing good and responding like Christ, sigan haciendo el bien y respondan a Cristo so that they, para que ellos, your unsaved husband, su esposo que no es salvo, may be won without a word, pueda ser ganado con una palabra, sin una palabra, sin una palabra, by the conduct of their wives. por la conducta de su esposa. You are not going to change his heart Usted no va a cambiar su corazón by manipulating him, yelling at him, beating him. manipulándolo, gritándole o golpeándolo. His best shot at being changed Su mejor oportunidad para que él cambie is seeing the humble, trusting, Christ-like spirit at work in you. es ver el trabajo humilde que está dentro de usted y en su espíritu. To see how Christ has changed you.
Él va a ver como Cristo lo ha cambiado a usted, mujer. Through that, you will win them. A través de eso, usted lo va a ganar a él. See, do you see how Peter uses that word? Y ven como Pedro utiliza esta palabra. This is the way of Christ and how he changed us. Esta es una manera de Cristo y cómo nos cambió a nosotros. And so that leads us to our final question. Y esto nos va a nuestra pregunta final. Has he changed you? ¿Cristo lo ha cambiado a usted? He came to earth Él vino a la tierra not to condemn you, no para condenarlo a but to usted, save you. pero para salvarlo a usted. Right now, that is what he offers you, is mercy. Y en este momento es lo que nos está ofreciendo su misericordia, If you receive it. si usted la recibe. He died on a cross Él murió en la cruz to suffer the penalty of your sin in your place. para sufrir la penalidad de su pecado y tomar su lugar. And if you ignore that, Y si usted ignora esto, one day he will come again in judgment, un día Él va a venir en juicio and it won't be good. y no va a ser bueno. But you could right now. Pero usted en este momento, If you will turn from your sin, si usted deja el pecado, receive his offer, recibe esta oferta and be united with him in mercy. y está unido a Él en misericordia, For God so loved the world porque Dios amó tanto al mundo that he sent his one and only Son, que envió a su único Hijo, that whoever shall believe in him de que todo el que cree en Él would have eternal life. pueda tener vida eterna. Do you want that? ¿Usted quiere esto? Do you receive him? ¿Usted lo recibe a Él? Let us pray. Vamos a orar. Father God, Padre Celestial, I thank you for your holy and powerful word. te doy gracias por tu palabra santa y poderosa. I thank you for the ways that Peter has shown us that we can act more like you in these unjust relationships. Gracias porque Pedro nos ha mostrado de que nosotros podemos actuar como ti, Señor, en los momentos de injusticias. I know at times your word can be difficult for us Yo sé que hay momentos que tu palabra es difícil para nosotros, because it confronts us with our own sin, porque nos confronta con nuestro pecado, because it confronts us with the ways of the world porque nos confronta con las maneras del mundo, and the ways that we are comfortable. pero en las maneras que estamos incómodos, I y que pray, estamos Lord, cómodos. Y yo oro, Señor, That if there is anyone here that has not received you as your Lord and as their Lord and Savior, que si hay alguien en este lugar que no te ha encontrado a ti, Señor, y no te ha hecho como tu Señor y Salvador, that they would open their heart to you this morning, que en esta mañana puedan abrir su corazón a ti, Señor, that they would receive your mercy, que puedan recibir tu misericordia, that they Señor, would become a new creature in you, que puedan convertirse en una nueva criatura en ti, Señor, that they would understand their place as a sinner, de que ellos puedan entender su lugar como pecador and that there's no way back to God because of their sin. y de que no hay camino hacia el Señor por su pecado. There's nothing that they can do to get back to you, Lord, No hay nada que usted pueda hacer para regresar a ti, Señor. and that is why you died on the cross. Y es por eso que tú moriste en la cruz, That is Jesús. why your blood unites us again. Y eso es porque tu sangre nos une de nuevo. And I pray that they would receive that Y today. yo oro que ellos puedan recibir esto el día de hoy. I pray for all the mothers here in this church and around the world, Y yo oro por todas las madres aquí en esta iglesia y alrededor del mundo. that the Holy Spirit would continue to give them the power of grace, the power of being like Christ, Y que el Espíritu Santo les continúe dando gracia y el poder del Espíritu Santo. so that they could show their children what Christ's power looks like in a changed person. Y de que ellas puedan reflejar cómo es la vida de Cristo a sus hijos. I pray for all the mothers in our church, Yo oro por todas las madres aquí en nuestra iglesia. that God's grace and power would be over them each and every day. Que la gracia del Señor esté sobre ellas cada día. We thank you so much, Lord. Te doy gracias, Señor. We thank you for this time of communion that we're about to partake in. Gracias por este tiempo de Santa Cena que vamos a recibir. We love you so much. Te amamos, Señor. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén.